Bueno, pues vamos a empezar el viaje. Esto era el año 2008. Yo había dejado atrás 32 años y unas etapas de mi vida que supuestamente a mí me hacían sentirme otra vez empoderada. Yo creía, como os he dicho en la presentación del vídeo, que eso ya lo tenía todo superado, que había pasado muchas pruebas, que había sabido posicionarme, que había hecho 1000 meditaciones. Eso estaba, yo me sentía empoderada. Era como que había tomado otra vez las riendas de mi vida, como que ya no era codependiente emocional. Era de estas veces que dices, ahora sí. Entonces, pues era el 2008, la crisis todavía no había tocado mi empresa. Entonces, pues me permití el lujo de irme un mes a colaborar a Perú con una ONG para los niños con la nutrición infantil en unos asentamientos humanos, que son unas partes, son unas zonas con una especie de chabolas que se van poniendo como guetos a las afueras de las grandes ciudades, también de las pequeñas, pero que son gente menos pudiente, que quieren buscarse la vida en la ciudad y como obviamente no tienen sitio donde ubicarse, pues se van ubicando con esa especie de guetos. Pero obviamente allí no hay alcantarillas, no hay médicos, no hay ciertas cosas. Entonces esta ONG tenía allí un colegio y en el cual se trataba nuestro proyecto de formar a las madres, no solamente a los niños, para con los pocos recursos que ellos tenían poder hacer que su dieta sea equilibrada. Entonces, pues ese era nuestro trabajo, ¿no? Nosotros, o sea, yo trabajaba allí como si fuera, para que vosotros os hagáis una idea, como si fuera en un sitio como las 3000 viviendas, y yo me alojaba pues como en un barrio conflictivo, pero no era donde trabajaba. Entonces, en ese barrio conflictivillo, ¿no? Que no era que fuera un barrio pudiente y tal, donde yo me alojaba, era un sitio que nos dejaban a los voluntarios. Dentro de lo que en aquel entonces era Perú, era un sitio pues decente, dentro de lo que cabe la limpieza, no era una cosa muy... Pero sí, a ver, estábamos pues en unas condiciones que yo en España obviamente pues no había vivido. Pero bueno, nosotros coincidí en la misma habitación, que en ese momento estábamos dos personas, era otra chica española y yo, no me acuerdo del nombre, lo he intentado recordar, he intentado buscarlo a email, pero vamos, lo vais a ver en todos los vídeos, pondré al final del vídeo fotos de los temas que hemos hablado y ahí veréis a mi compi. Entonces, nuestro trabajo consistía en eso, nos levantamos por la mañana, desayunábamos y nos íbamos en la combi, que es el autobús que tienen allí urbano, pues hasta lo más cercano que nos dejaban de la afuera de la ciudad de Arequipa, porque a mí me destinaron a Arequipa, que está en el sur de Perú. Entonces en Arequipa, que es donde yo estaba, pues nos íbamos en la combi para trabajar, nos dejaban cerca del asentamiento humano, donde nos recogían, porque ese sitio no era muy para ir andando sola. Había todo tipo de personas, aparte de que era difícil andar, porque por las lluvias no había alcantarilla, era un poco todo así. Entonces nos recogían y nos acercaban a donde estaba el colegio. Y ahí nosotros echábamos la jornada laboral, pues formando a las madres, jugando con los niños, haciéndole clase a los niños para aprender lo que es la alimentación. Una cosa que la verdad es que después en el vídeo, como he dicho, en cada vídeo va a haber uno paralelo en otra lista de reproducción donde hablaré del tema de la ONG, que también era una pincelada que me estaba dando la vida, que yo me sentía impulsada y una ONG, y ahora os contaré que también tiene que ver con el tema de la codependencia en el vídeo aclarativo y del regalo positivo que traía esta enseñanza. Entonces, mi trabajo pues a mí me encantaba porque yo hace muchísimos años decidí no ser madre, pero me encantan los niños y era una manera pues de jugar con ellos, ¿no? Entonces, en ese sitio, pues como era una zona muy pobre, pues obviamente no había televisión. Entonces los niños que allí estaban creciendo, pues no habían visto la televisión, por tanto una rubia en persona menos. Entonces ellos me llamaban señorita muñeca. Claro, llegaba rubia con mis extensiones, con mis trenzas, con mis ojos azules y ellos eran señorita muñeca y todos querían tocarme el pelo. Y a mí que me encantaba. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que obviamente pues cogí piojos. Es una cosa normal, pero bueno, allí están los antipiojos que España tendría en sus tiempos, que eso en una noche lo mataba todo. Y al día siguiente otra vez estaba yo con mis coletas para irme para allá. Entonces era un poco más mi rutina, ¿no? Entonces, algunos días cuando terminábamos de trabajar, mi compañera y yo, antes de ir a casa, pues bajábamos al centro de la ciudad y nos tomábamos algo. Y uno de estos días, pues salíamos de tomarnos una cerveza y íbamos por la calle y oí una voz que dijo, me encantan tus trenzas. Y miré para atrás y vi pues, un personaje, porque es un buen personaje pintoresco. Era el que después llegó a ser mi marido. Era un indio del Amazonas que estaba por el sur de Perú vendiendo su artesanía de la selva.
Y bueno, pues se acercó a mí, hey, tus trenzas, no sé qué, y empezó a hablar conmigo y tal, ¿qué estáis haciendo aquí? Que lo típico, ¿no? Y luego pues nos despedimos, nos dimos la mano, que es lo típico allí en Perú, y me dijo, ha sido un placer, casi sexual. Y allí dejamos de vernos. Me fui para la casa con mi compi, y bueno, yo seguí mi día a día, mis cosas, mi tal, de vez en cuando bajábamos, pero yo seguía parte de mi vida. Entonces hubo un momento en el que decidimos, juntamos todos los días libres que teníamos para irnos a ver Machu Picchu. Yo tenía muchas ganas de ver Machu Picchu, como es normal, y igual que aquí en España se hace el Camino de Santiago, pues allí el Camino de Salcantay, que es entre la cordillera hasta que llega a Machu Picchu. Entonces yo por entonces era asmática, eso es una cosa que también se me curó en Perú, también hablaremos de ello, de lo que significa el asma, lo que nos está diciendo nuestro cuerpo con el asma y cuándo acaba el asma definitivamente y por qué ha superado otra cosa, todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces cogimos y fuimos mi compañera y yo y nos apuntamos en una agencia de viajes normal de allí para hacer una excursión para ir al Camino de Salcantay. Entonces nos juntaron con unos americanos y tal, nos conocíamos y tal, porque yo ya os vuelvo a repetir, ese viaje lo hice sola. Mi suerte fue que los 10 primeros días pues estuve 2 semanas la compañera antes de que ya volviera para España. Y bueno, pues hicimos el Camino de Sarcantay y cuál fue mi sorpresa cuando nada más empezar a andar, pues con el asma no podía. Ya no podía echar para atrás, ya estábamos en mitad de la cordillera. Gracias a Dios pasó por allí un hombre con un caballo, le pagué y bueno, pues me ayudó a subir y tal, cosa que después, como ya os digo, eso es una cosa que desapareció para siempre. El Camino de Sarcantay fue muy bonito y tal, vamos a Machu Picchu, ya vuelvo a trabajar y cuando vuelvo a trabajar, a mi compañera le quedaban ya un par de días para irse. Seguimos nuestra vida normal. Y el día que ella estaba ya en la habitación sola, porque estaba haciendo la maleta para irse, yo había bajado a la ciudad a hacer algunas compras. Y claro, yo mi tarjeta normal, ¿qué ocurre? Pues que en el 2008 en Perú los tarjeteros pues no eran tan finos como pueden ser ahora o como pueden ser en la última vez pagué en farmacia y cuando fui otra vez a pagar en otro sitio ya mi tarjeta estaba rota. Y me encontré, atención, en el centro de la ciudad, sin tener absolutamente ni un centavo para volver a mi barrio. No a donde trabajo, sino a donde me ubicaba. Empecé a ir a los bancos, yo había muchas cosas que no conocía, entonces fui a los bancos, le expliqué y tal, y me dijeron, no, no, de una cuenta española tardan 5 días mínimo en traerte aquí el dinero. No sabía qué hacer, llamé a mi familia, aquí en España eran como las 10:30 de la noche de un viernes encima, nadie podía hacer nada por mí, yo en mi frustración apagué el móvil porque es que ya no sabía qué hacer, estaba anocheciendo en un país que no conocía, sola, después de haber estado en el asentamiento humano y viendo cómo estaba el tema por allí, desesperada y cuando ya no podía más de probar en todos los cajeros y tal, pues me puse a levantar la mano cuando yo había ido a aquel país para ayudar y yo lo que estaba era poniendo la mano pidiendo dinero para ver si podía conseguir dinero para el taxi, porque en mi casa sí tenía dinero. Llamé a mi compañera, me dijo que ya no podía dejarme dinero, que se iba ya, qué tal. El caso es que no pudo hacer nada por mí. Y se fue, entonces yo ya no sabía qué hacer y me puse a pedir por la plaza de armas de Arequipa, nadie me daba nada, la gente me miraba como diciendo, esta gringa aquí pidiendo dinero, pero tú qué te has creído. Y ya pues empecé a llorar. Empecé a llorar porque yo no sabía qué iba a hacer, no tenía ni idea. Entonces se me acercó un muchacho y me dijo, oye, ¿qué te pasa? Y le dije, mira, me pasa esto, soy española, he ido a 3 bancos, los 3 me han dicho que es imposible en menos de 5 días, yo no tengo dinero aquí para volver a donde vivo, que es muy lejos y tal. Y entonces él me acompañó, me vio que la tarjeta no funcionaba, me dejó 10 soles, que por entonces allí eran como 10 euros en España, o sea, que podía comprar lo mismo que con 10 euros. El hombre se fió de mí, me dijo, esta es mi agencia, aquí trabajo, pues mañana si quieres me lo devuelven. Y ya me explicó que había un sistema que yo no conocía, que es el de Western Union, que eso obviamente lo sabe más la gente que yo por entonces no lo sabía. Hablé con mi hermano, que era de noche, pero él me hizo una transferencia y entonces en 15 minutos ya tenía yo el dinero en Perú. Entonces pude solventarme un poquito dentro de que mi tarjeta había quedado totalmente inutilizada. Después de ese sofocón, esa misma noche cuando llego a casa, me acuesto y me despierto en mitad de la noche porque siento muchos picores y eran las pulgas de mi habitación y había pulgas ya cada vez más grandes, no sabía lo que había ocurrido, supuestamente lo habríamos traído nosotros del asentamiento humano en la ropa. El caso es que yo estaba sola en la habitación con las pulgas, no sabía qué hacer, yo ya tenía toda la ansiedad que me había creado todo el día.
Y cuál fue mi sorpresa cuando llamé a la puerta de los que vivían en la casa y tal, y me llevaron al médico y el seguro médico que yo había pagado en España pues era inexistente, ellos no lo habían pagado por mí, o sea, yo no tenía seguro médico. Entonces decidí que me iba a ir de allí, que iba a seguir trabajando, pero que me iba a pagar mi propio hotel. Entonces, porque claro, el médico me dijo que había que los colchones fumigarlos y tal, yo no veía a esa gente que me fuera a hacer eso y yo no podía trabajar ni estar bien físicamente y psicológicamente en esas condiciones. Entonces, ese fue el primer problema que tuve con la ONG. Entonces yo me instalé en un hotel y yo iba todos los días a trabajar. Pero bueno, ya empezaron algunos problemillas y disfunciones y tal, que ya vi cosas cada vez más, lo que viene siendo una ONG, por desgracia algunas son así, no son todas, por supuesto. Así que eso fue. Seguí haciendo mi vida, viviendo en el hotel, trabajando en la ONG, pero cada vez había más cosas que estaban saliendo ocultas, cosas que ya estaba viendo yo que estaban rizando el rizo, cosas que no me hacían sentir en absoluto útil, sino bastante cosas más desagradables. Y bueno, pues al final uno de estos días, el problema que yo tenía era que estaba esperando a que me faltaban todavía más de 2 semanas para que mi vuelo fuera para España, me costaba bastante dinero cambiarlo y tal. Y bueno, pues uno de estos días, volviendo a trabajar, me encontré a Darío, el chico de Me gustan tus trenzas, el indio del Amazonas que vendía su artesanía por el sur y el que después fue mi marido. Y nada, ahí le estuve contando mi situación y me dijo, bueno, pues mira, si tienes que esperar tu avión, yo en un par de días me vuelvo para la selva. Si tú quieres, yo te puedo enseñar la selva. Me pareció buena idea. Yo siempre he sido una persona que lo he vivido todo, que pienso que la vida es una experiencia y me he metido hasta en los charcos. La vida me lo he podido permitir. Y bueno, pues realmente eso es lo que hice. Decidí que esa semana, en vez de estar trabajando o estando sola, pues iba a ver lo que es la selva. Y bueno, así fue como comenzamos el camino juntos y como después se empezaron a distorsionar las cosas. Pero bueno, también aprendí un montón de cosas que las vamos a ir viendo todas juntos.